Los avances tecnológicos acerca del mundo del trading nos han acercado el trading absolutamente a todos. Cualquiera con una cuenta pequeña puede hacer trading. En este tutorial te voy a explicar todo sobre el trading Forex y también el trading en otros mercados bursátiles. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todo lo que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Ahora que los avances tecnológicos nos han acercado a todos el trading y ya no es necesario tener una cantidad desproporcionada de dinero para hacer trading, sino que con una pequeña cantidad se puede hacer trading, se ha democratizado el sector. Además, se ha abierto un nuevo frente que es el trading social. El social trading nos permite tener una cuenta pequeña y que lo que sea importante no sea el tamaño, sino la calidad de tu operativa. ¿Qué significa que sea importante la calidad? Significa que tengas una cuenta con unos rendimientos constantes y sostenidos a largo plazo en el tiempo. De poco sirve tener un mes o dos de operativa, se necesitan muchos meses, idealmente años de operativa, con unos drawdowns moderados. El drawdown ya sabéis que es la caída, y si no lo sabéis, pues ahora os lo estoy explicando, los momentos máximos de caída. Entonces, tener una operativa de calidad. Esa operativa de calidad se puede hacer únicamente con $1000. En muchas webs de trading social, precisamente, hay muchos traders que tienen cuentas de $1000, $2000, $3000, incluso $500, pero están gestionando $500,000, $1,000,000, $2 millones, incluso $3 millones. ¿Y cómo lo hacen? Pues con dineros de inversores. El trading social te permite publicar tu cuenta y si acaba llamando la atención por la calidad de la cuenta, no por el dinero que tú hayas puesto en ella, puedes acabar ganando mucho dinero porque estás gestionando una cantidad muy grande. ¿Y cómo funciona el tema? Pues de la siguiente manera. Tú, aunque solo tengas $1000 en la cuenta, como tienes, por ejemplo, $500,000 de inversores, del rendimiento que estás sacando de ese $500,000, hay un porcentaje que es para ti. Te vas cobrando tus comisiones y de esa manera puedes acabar sacándote un rendimiento que sea pues grande, que sea suficiente para vivir, porque estás gestionando una gran cuenta. En el mundo del trading no es hacer una locura, sino que de lo que se trata es de gestionar de forma conservadora y de forma realmente estudiada, idealmente pues con unos drawdowns muy bajos y que la estrategia se sostenga por muchos años y de esa manera poder sacar un rendimiento estable en el tiempo. Para tener una cuenta de calidad, lo que es imprescindible es tener una buena formación. De la misma manera que, haciendo el símil de tocar un instrumento musical, sin aprender a tocar el instrumento, sin tener una formación, no se te ocurriría dar un concierto por algún motivo. Hay gente que sin nada de formación o con muy poca formación quiere dar un concierto, pero no en música, sino en trading. Y enseguida quieren abrir una cuenta real y perder dinero, porque si te pones sin saber, vas a perder dinero. Es muy importante formarse, se necesitan varios meses, 6 meses, 1 año, 2 años, ahí depende un poco del tiempo y la dedicación que le pueda dedicar cada persona, para realmente empezar a hacer que el instrumento suene un poco bien. Y en este caso, más que el sonido, nos basamos en los rendimientos y los drawdowns, o sea, tener un beneficio medio X con unos drawdowns y esa es la clave. Entonces, para tener una calidad con tu manera de operar y llamar la atención a los inversores, no es necesario que tú dispongas de una gran cantidad de dinero, sino de que la cuenta sea interesante para inversores. Para ello necesitas formarte. Código Trading somos una academia de trading cuantitativo y nos basamos en el estudio del pasado, en un gran backtest de las estrategias
para saber cómo se desempeñará en el futuro dicha estrategia. Si te interesaría aprender nuestra forma de operar, te dejo en pantalla el link de la Academia de Código Trading. Tienes un curso totalmente gratuito por el que puedes empezar a forjar unos cimientos y empezar a profundizar y aprender un poco más en el mundo del trading y las inversiones. Si ya te gustaría dar un paso más y entrar en una formación con mentoría, donde hay aulas virtuales, tutorías, incluso aulas privadas en las formaciones más avanzadas, te dejo también en pantalla el link de la academia donde puedes ver las formaciones ya con mentoría que también ofrecemos. Entonces, ¿qué es exactamente lo que enseñamos y en lo que estamos especializados? No es la inversión a largo plazo, la típica inversión en comprar acciones. ¿Por qué no? Pues porque esa forma de invertir, de comprar una acción y venderla al cabo de muchos años, de 10 años o esperar a la jubilación, es una cosa que se hacía hace años, sobre todo cuando no había las posibilidades tecnológicas de dar un seguimiento tan riguroso de los mercados. Y además solo se podía comprar. Actualmente existen muchísimos mercados financieros y gracias a la tecnología podemos estar dando un seguimiento. Eso nos permite tanto comprar cuando un activo sube como vender cuando un activo baja y ganar en ambos casos, cuando el mercado está cayendo o cuando el mercado está subiendo. Estamos especializados en swing trading. Sería un trading en temporalidades un poco más altas, pero ya os digo que al final son operaciones de poca duración, de unas horas o unos pocos días. También tocamos day trading si eso es lo que te gusta, pero la especialidad viene a ser el swing. En el caso del day trading, tocamos day trading, pero no bajamos por debajo de M15. Tenemos estrategias más enfocadas en el scalping para temporalidades como M15, donde las operaciones pues se abren y se cierran en el mismo día. Si también te interesa esa forma de operar, la enseñamos. Lo que te digo que no tocamos son las inversiones en el largo plazo. Al final, invertir significa que como mínimo esté un año. O sea, largo plazo es más de un año. No tenemos nunca una operación que realmente esté tanto tiempo en el mercado. No es que esa forma de operar sea antigua. Sigue habiendo muchísima gente que invierte en acciones en el largo plazo. Pero las posibilidades tecnológicas nos permiten sacar rendimientos mucho mayores si nos enfocamos en la compra-venta de acciones en periodos de tiempo más cortos. ¿Y qué activos se pueden operar? Pues se pueden operar muchísimos activos, desde el mercado Forex, los índices, las acciones, las criptomonedas, los metales, CFDs, futuros, etcétera, etcétera, etcétera. Las estrategias que enseñamos sirven para cualquier de dichos activos y simplemente lo que es importante es aprenderlas bien y hacer un gran backtest tanto en el mercado como en la temporalidad que interesa a cada uno. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy subiendo. Y no te olvides de visitar códigotrading.com, donde encontrarás la academia para aprender trading. Nos vemos en el próximo vídeo.